Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda el profesor Max Soto en esta oportunidad para resolver algunos problemas del examen de admisión 2026-1 y además hacerle la invitación para los inicios del ciclo anual y semestral UNI para el día 23 de febrero. Y para los chicos que todavía están en el colegio y se preparan para el escolar y en UNI, el inicio es 16 de marzo. Y no se olviden que el examen de becas UNI es el día 25 de febrero. Y si quieren consultar todo el solucionario del examen de admisión, lo van a ver a través de las redes de Trilce. Bueno, vamos empezando con los problemas que corresponden a este año del examen de admisión. Me ha tocado a mí resolver los problemas siguientes. Empiezo con el número 11. ¿De qué nos hablan el problema número 11? Nos hablan del cálculo de la aceleración de la gravedad de un planeta teniendo como datos algunas características del planeta Tierra. Entonces, este problema pertenece al capítulo de gravitación universal y debemos recordar la siguiente ecuación. La gravedad de un planeta, y cuando yo digo gravedad de un planeta, me refiero a la gravedad en la superficie de ese planeta, y la cual se determina como G, masa del planeta, entre radio del planeta elevado al cuadrado. Es válido para cualquier planeta. A partir de esta expresión voy a tener lo siguiente. La constante de gravitación universal queda igual. La masa del planeta, por dato del problema, nos dicen que es igual a la masa de la Tierra. Y el radio de dicho planeta es la tercera parte del radio terrestre. O sea que en vez de poner radio del planeta, voy a poner 1/3 del radio de la Tierra. Pero todo eso elevado al cuadrado. Entonces sería 1/3 del radio de la Tierra, todo elevado al cuadrado. Ahora lo desarrollamos. La gravedad del planeta sería 1/3 al cuadrado es 1/9. Ese 9 va a pasar al numerador a multiplicar. Quedaría G por la masa de la Tierra entre radio de la Tierra elevado al cuadrado. Hasta ahí prácticamente ya tenemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque todo este término que está acá y que lo estoy encerrando representa la gravedad de la Tierra. Y por dato del problema, esa gravedad de la Tierra es 9,81, que multiplicado por el 9 nos va a dar que la gravedad del planeta sería 88,29 metros por segundo al cuadrado. Como pueden ustedes ver, el problema no es difícil, es la aplicación directa de esta ecuación que todos deben recordar. Continuamos con el problema siguiente.
problema 12 del examen de admisión de este año nos habla de la intensidad de una onda sonora en un punto cualquiera es de 120 decibeles. El problema lo podemos resolver directo, porque si ustedes deben acordarse que 120 decibeles aproximadamente es el umbral de dolor, donde una persona que escucha un sonido de 120 decibeles prácticamente es molestoso, a tal punto que puede causar un sangrado en el oído. Es como se puede asemejar al despegue en el aeropuerto de un avión. Entonces, ese 120 decibeles es equivalente a 1 watt por metro cuadrado. Y la respuesta sería la E. Pero, en esta oportunidad, lo voy a resolver a partir de la siguiente expresión. Beta es 10 logaritmo de la intensidad sonora entre I sub 0, donde I sub 0 representa la intensidad de sonido umbral, que viene a ser el umbral de audición. Por dato del problema, el nivel de intensidad es 120 y eso es igual a 10 logaritmo de la intensidad que quiero calcular con respecto al umbral de audición. Nos preguntamos, ¿qué logaritmo nos da 12? Entonces, el término I entre I sub 0, para que nos dé 12, debe ser 10 a la 12. Entonces diremos lo siguiente, que I debe ser igual a 10 a la 12 I sub 0. Ahora, I sub 0 es dato, es 10 a la menos 12. Entonces quedaría que la intensidad 10 a la 12, 10 a la menos 12. Y el I es 1 watt por metro cuadrado. ¿Qué es lo que habíamos dicho al inicio? No es parte de la teoría. O sea que es un problema teórico, directo, ¿no? Que asequible para que un estudiante, si recuerda la teoría, lo puede resolver en forma rápida. Problema número 13. En el problema 13 nos hablan de dos placas metálicas con coeficiente de dilatación alfa 1 y alfa 2. Cuidadito, chicos, coeficiente de dilatación lineal, cuidado ahí, donde alfa 1 es menor que alfa 2. Ambos tienen la misma área cuando están a la temperatura T. Determine el valor del incremento de temperatura para que la diferencia de sus áreas finales sea A sub 0 sobre 10. Razonemos. Si al comienzo ambos tienen la misma área, entonces, para que la diferencia de sus áreas finales sea 1/10 del área inicial, lo único que se debe cumplir que la resta de las variaciones debe ser 1/10 del área inicial. O sea, ¿cómo lo plantearíamos? Lo plantearíamos mediante una variación de áreas, pero teniendo en cuenta
que la placa número 2 se dilata más rápido que la placa número 1. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tiene mayor coeficiente de dilatación. Luego también debo aclarar que como voy a trabajar con áreas, se debe de usar beta. Y beta es el doble de alfa. Bajo esas consideraciones, planteamos lo siguiente. La variación del área que experimenta la placa 2 menos la variación del área que experimenta la placa 1 debe ser igual a 1/10 del área a su cero. ¿No? Ese sería el planteamiento del problema. Ahora, hay que recordar que la variación de área es área inicial beta por la variación de temperatura. Beta por la variación de temperatura. Entonces, decimos así, la variación del área 2 sería área inicial por beta, pero beta es 2 veces alfa 2, 2 veces alfa 2 por la variación de temperatura. Para la otra placa, chicos, para la otra placa, igualito. Variación de área 1 es igual al área inicial por beta, pero beta representa el doble de alfa, sería 2 veces alfa 1, y nuevamente por la variación de temperatura. Y esa variación de temperatura sería 1/10 del área a su cero. Como pueden apreciar ustedes, vamos a cancelar a su cero y a su cero. Factorizamos la variación de temperatura y nos quedaría el siguiente resultado, ¿no? 1, este 2 pasaría a multiplicar, sería 20 alfa 2 menos alfa 1. ¿Qué sería la respuesta al problema, ¿no? ¿Qué le parece? Sencillo. Solamente un pequeño razonamiento para el planteo y después directo. Nuevamente, chicos, hacerles recordar que están abiertas las inscripciones para el ciclo anual y semestral UNI para el día de inicio 23 de febrero. Y para los chicos que van a postular al escolar IEN UNI 16 de marzo. Y no se olvide, el examen de becas. Una buena oportunidad para poder estudiar en Trince es el examen de becas UNI 25 de febrero. Y las claves de todos los cursos lo ven en las redes. Problema 14. En el problema número 14 nos dan una malla cuyos capacitores están dispuestos de esta manera, como lo estoy dibujando. Esto ya viene con un gráfico. Terminal A, terminal B, C medios, 2C, C medios, C medios. Tenemos el siguiente sistema de capacitores. Estos dos capacitores están en serie. Y como están en serie, voy a obtener su equivalente mentalmente. ¿Cuánto sería C cuartos?
Su equivalente, están en serie, porque son unos a continuación de otros, C cuartos. Entonces, el sistema quedaría así. El 12, que todavía no lo hemos trabajado, en reemplazo de C medios con C medios iría C cuartos, C medio con C medios, C cuartos, y estos tres capacitores estarían en paralelo. Y cuando los capacitores están en paralelo, el equivalente se determina solamente sumando sus capacitancias. Es decir, que el equivalente de estos tres capacitores que están en paralelo sería C cuartos más 2C más C cuartos. Y al hacer los cálculos nos va a salir 2,5 C. Pero por dato del problema, C vale 2 microfaradios, que multiplicado por 2,5 saldría 5 microfaradios, que sería la resolución del problema. Capítulo capacitores, que lo vemos en el tema de electrostática. Problema 15. En el problema número 15, correspondiente al tema de óptica, tenemos un rayo de luz que se transmite desde un medio de índice de refracción M hacia el aire. El ángulo de incidencia, 30 grados. Y el ángulo de refracción, no lo conozco, pero tiene un seno de 3/5. Eso lo voy a plasmar en un gráfico. Tengo el medio, cuyo índice es M, y tengo el aire, cuyo índice de refracción es 1. El rayo de luz se propaga de este medio al aire. Entonces, voy a dibujar así, 30 grados, y con un ángulo de refracción alfa, que viene a ser un ángulo cualquiera, ¿no? Aplicando la ley de Snell, tendríamos lo siguiente: N por seno de 30 debe ser igual a N del aire por el seno de alfa. N no conozco, seno de 30 es un medio, N del aire es 1, y seno de alfa es dato, 3/5. De ahí comprobamos que el índice de refracción del medio es 6/5. Y corrobora con la parte teórica. ¿Por qué? Porque el índice de refracción de cualquier medio siempre es mayor que 1. Perfecto. Vamos con la segunda parte del problema. Dice, calcula el coseno del ángulo para que la reflexión sea total. Para que se dé la reflexión total, vamos a analizar el ángulo límite. Es decir, que acá tengo el medio, cuyo índice ya lo conozco, 6/5. El rayo de luz ya no va a llegar con 30 grados, va a llegar con un ángulo mayor que 30 grados, que se le conoce con el nombre de ángulo límite.
este angulito llamado ángulo límite o ángulo crítico, ese angulito es lo que me piden calcular. De tal manera que el rayo de luz sale tangente a la separación de medios. Entonces, a partir de ese fenómeno límite crítico, vamos a ver cuánto es el valor del ángulo límite. Nuevamente aplicamos Snell, decimos L por el seno del ángulo crítico es igual a L del aire por el seno del ángulo 90. Aunque hay una fórmula directa, ¿no? Pero prefiero aplicar Snell para todos los problemas. L, 6/5, seno del ángulo límite, L del aire es 1, seno de 90 es 1, y tendríamos que el seno del ángulo límite es 5/6. Pero yo no quiero el ángulo límite. Yo quiero, según la pregunta, calcular el coseno del ángulo de incidencia. Tengo el seno y por razones trigonométricas ya tengo el seno, obviamente que puedo hallar el coseno. Entonces, el coseno del ángulo límite es 0,55. Listo, chicos, como han podido apreciar, los problemas de admisión son más sencillos que los problemas que hacemos en clase, ¿no? Porque Trilce es tu mejor opción. Y para terminar, hacerles recordar que los inicios del ciclo en esta nueva temporada es el día 23 de febrero, tanto para el anual como para el semestral único. Para el ciclo escolar y en UNI 2026 empezamos el 16 de marzo. Y no se olviden que el día 25 de febrero, ¿hora? A partir de las 9 de la mañana, tenemos el examen de becas para que ustedes puedan escoger tanto el ciclo anual como el ciclo semestral. Y si quieren consultar todas las claves de los problemas, pueden revisar las redes sociales de Trilce. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí transmitiendo de la Academia Trilce, tu academia preferida. A ver, chicos, comenzamos entonces con el solucionario del curso de Química. Pero antes, muchachos, recordarles que tenemos disponibles ya las inscripciones para nuestros ciclos anuales y semestrales de febrero. Muy bien, jovencitos. A ver, comenzamos entonces con la pregunta. Bueno, para mi tema tengo acá la pregunta número 21. Y dice así. A ver, pregunta número 21 entonces. Tenemos un recipiente de reacción a 450 grados Celsius. Al colocar 0,6 mol de nitrógeno y 1,8 mol de hidrógeno, se produce la siguiente reacción. A ver, chicos, fíjense, tenemos por acá la reacción que ocurre entre el nitrógeno en estado gaseoso con el hidrógeno, ¿no? Acá vamos a tener, muchachos, 3 moles de hidrógeno, también en estado gaseoso. Y esto en el equilibrio me dice que va a formar 2 moles de amoníaco, 2 mol de NH3, también en estado gaseoso. Ya está. Muy bien, el problema dice que colocamos en un reactor 0,6 mol de nitrógeno. Entonces vamos a colocar aquí 0,6 mol de nitrógeno, es el dato que nos dan. Me dicen también que tenemos 1,8 mol de hidrógeno. 1,8 mol de hidrógeno.
Entonces, estas dos sustancias se colocan en el reactor, estas reaccionan espontáneamente, y ustedes ya saben de que estas sustancias, los reactantes, se van a consumir. O sea, una parte de nitrógeno se va a gastar, va a reaccionar, al igual que una parte de hidrógeno, y lo que va a suceder es que se va a formar amoníaco. Profesor, ¿qué cantidad va a reaccionar de él? No sé, pongámosle una cantidad tal como X. Digamos que de él se consumen X mol. Ahora, ¿qué cantidad se va a consumir de hidrógeno? Tú sabes muy bien que eso queda determinado por la relación molar. La relación molar entre el nitrógeno y el hidrógeno va de 1 a 3, muchachos. De 1 a 3. Eso quiere decir que si de él se consume 1 mol, ¿de cuánto se va a consumir? 3 mol. Como se consume, acá le vas a colocar 3x mol. ¿Y qué sucede con los productos? Ellos se van a formar. Como la relación va de 1 a 2, si de él se consume X, de él se va a formar 2x mol. De tal manera que cuando llegamos al equilibrio, fíjate, cuando llegamos al equilibrio, vamos a tener ya 0,6 y no la diferencia, que sería 0,6 menos X mol. De la misma manera, encontramos que la cantidad de hidrógeno sería 1,8 menos 3x mol. Y la cantidad de amoníaco sería en este caso 2x mol. Pero hay un dato. Te dicen que en el equilibrio la cantidad de amoníaco que tenemos es ¿cuánto? 0,048 mol. 0,048 mol. Esta cantidad que está aquí es un dato del problema. A ver, operando, acá deducimos que X ¿cuánto vale? La mitad de él, 0,024. ¿De acuerdo? X vale 0,024. Pero no me están pidiendo calcular cuánto vale X. ¿Qué es lo que te piden calcular? Te piden calcular el número de moles de nitrógeno. El nitrógeno está por aquí. Esto es lo que te piden calcular. Entonces colocamos por acá, nos piden calcular los moles de nitrógeno y para eso restamos 0,6 menos X. Como X toma este valor, la respuesta te va a salir 0,576. Esta sería la respuesta para la pregunta que para mí es la número 21. La clave correspondiente es la clave E. Es la clave E. Listo. Ya está. Pregunta número 22. A ver, pregunta número 22. La pregunta 22 es una pregunta en tema de ácidos y bases, muchachos. Nos dicen, calcula la concentración molar de los iones hidrógeno en el equilibrio de una solución acuosa de ácido hipocloroso, 0,1 molar, sabiendo que la constante de acidez es 2,9 por 10 elevado a la menos 8. Muchachos, en la academia se les enseña de que para trabajar esta parte del curso hay un par de formulitas que nos ayuda para hacer el cálculo rápido de estos parámetros. Por ejemplo, si yo quiero calcular la concentración de los iones hidrógeno en el equilibrio, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a tomar la raíz cuadrada y voy a multiplicar acá la constante de acidez K sub A multiplicado por la concentración inicial de la solución. Esta cantidad es dato. ¿Cuánto vale esta cantidad? 2,9 por 10 a la menos 8. La concentración inicial te dice que es 0,1. Sería únicamente cuestión de reemplazar, jóvenes. Colocamos por acá, entonces, X va a ser igual, raíz cuadrada de 2,9 por 10 a la menos 8. Vamos a colocar acá 2,9 por 10 elevado a la menos 8. Y todo esto queda multiplicado por la concentración inicial, que por dato del problema es 0,1 molar. Muy bien, tomamos la raíz cuadrada y nos sale que esta concentración es de ¿cuánto? 5,3852 por 10 elevado a la menos 5. La clave más cercana redondeando a 5,39, ¿cuál es, muchachos? La C. Clave, entonces, la letra C. Así de rápido, así de violento, muchachos, ¿no? Esto se te enseña siempre acá en la academia. Pregunta número 23, chicos. Preguntita número 23. A ver, la pregunta 23 es una pregunta de química orgánica, específicamente el tipo de
isomería, ¿no? Isomería cis y trans. Te preguntan, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta isomería cis y trans? Isomería geométrica. A ver, en el primer compuesto me dicen que tenemos aquí al 1-buteno. 1-buteno. Profe, ¿cuál es la estructura del 1-buteno? Bueno, es un hidrocarburo de 4 carbonos que tiene un enlace doble en el carbono 1. O sea que sería algo más o menos así, mira. Tienes por acá 1, 2, 3 y 4 carbonos. Este es tu carbono 1, acá debe ir el enlace doble y los demás enlaces deben ser enlaces simples. Para completar la tetravalencia, acá le colocamos 2 hidrógenos, acá le colocas un hidrógeno, acá serían 2 hidrógenos y por acá serían 3 hidrógenos. Profe, no veo la isomería. Bueno, la isomería se determina al analizar los carbonos que rodean al enlace doble. Fíjate, este carbono lo voy a colocar aquí, este carbono lo pongo por aquí, este enlace doble lo ponemos por aquí, y los sustituyentes serían un hidrógeno para él, y esta de acá sería el otro sustituyente que acompaña a este carbono. Ya está. Mientras que por aquí tenemos 2 hidrógenos. Quiere decir que este carbono está unido por aquí con H y por aquí también con H. Entonces, la condición para que haya isomería es de que los sustituyentes, ¿no?, que acompañan al carbono tienen que ser diferentes. Obviamente, en este caso, tenemos aquí átomos de hidrógeno que van a ser iguales y por lo tanto eso hace que este compuesto no presente isomería. Para que presente isomería, ellos tienen que ser diferentes, como en este caso. Acá tengo hidrógeno y acá tengo un resto que es obviamente diferente al hidrógeno. Aquí sí cumple, acá no cumple, por ser iguales. Entonces, el 1-buteno no presenta isomería geométrica tipo cis y trans. Siguiente compuesto. A ver, en el siguiente compuesto tenemos al 2-buteno. 2-buteno. A ver, 2-buteno. El 2-buteno es también una estructura parecida a esta de acá. Solamente que el enlace doble ahora se encuentra en el carbono 2. ¿Entendido? O sea, el enlace doble viene por aquí. Todo lo demás quedaría igual. O sea, voy a tener por acá un CH3, por acá tenemos un CH, acá tienes un enlace doble con otro CH, y por acá tenemos un enlace simple con un CH3. Profe, no veo la isomería. A ver, vamos a analizar los carbonos que están aquí. Tienes un carbono, tienes otro carbono, y acá tenemos el enlace doble. Este carbono está unido a un hidrógeno y a un metil. Entonces, como ya te diste cuenta, este carbono sí cumple la condición. ¿Cuál condición, profe? La condición de que los sustituyentes del carbono, ¿cómo tienen que ser? Diferentes. Acá sí se cumple. Profe, y por el otro lado, ¿cómo sería? A ver, tienes por aquí este carbono que está unido con hidrógeno. En realidad, muchachos, este hidrógeno puede ir en cualquier lado. Si yo lo coloco de esta manera y pongo por aquí el metil, tendríamos isomería de tipo cis, ¿no? Tipo cis. ¿De acuerdo? Como ambos son diferentes, acá también se cumple la condición para que haya isomería. O sea, el 2-buteno es un compuesto que sí presenta isomería de tipo cis y trans. En este caso tenemos la isomería cis, y si yo invierto el orden, tendría la isomería tipo trans. Tercera proposición. A ver, la 3. ¿A quién tenemos en la parte 3? Mira, tienes el 2-metil, 2-buteno. 2-metil, 2-buteno. A ver, ¿cómo sería? Cadena principal, buteno, 4 carbonos. 1, 2. 1, 2. Carbono 1, carbono 2. En el carbono 2 te dice que debe haber un metil. A ver, colocamos por acá metil. CH3. Y en el mismo carbono 2 debe estar el enlace doble, o sea que debe ser algo más o menos así. Por acá tenemos un enlace simple, por acá también tenemos un enlace simple. Y comenzamos a saturar. Por acá le ponemos 3 hidrógenos, por acá ya estaría completo este carbono. A este carboncito le va a faltar un hidrógeno, este de aquí. Y a este carbono le vas a colocar sus 3 hidrógenos. Profe, quiero ver la isomería. A ver, analizamos a este carbono y a este carbono que están unidos por el enlace doble. O sea, tendrías por acá un carbono, enlace doble, un carbono, y te das cuenta que los sustituyentes de este carbono son iguales. Ah, profe, no me diga.
Profe, eso quiere decir que este carbono no presenta isomería. Así es, cachimbo. Este carbono no presenta isomería, ya que los sustituyentes, ¿cómo son? Iguales. Y por ser iguales, no cumpliría la condición. Profe, ¿y cómo sería con este carbono? Bueno, acá no hay problema. Mira, puedes colocar hidrógeno por aquí, metil por acá. Entonces, en este lado de la molécula, sí se estaría cumpliendo la condición, pero aquí no. Por lo tanto, de los tres compuestos, el único que presenta isomería geométrica, ¿cuál sería? El 2-buteno. Eso quiere decir, muchachos, que la clave, ¿cuál sería? Solo 2, ¿no? Solo 2. Entonces, acá la clave, bueno, para mi tema, sería la clave B. ¿Está bien? La clave B. Bien, chicos. Preguntita número 24. Pregunta número 24. A ver, hagamos la pregunta 24 por esta partecita. A ver, están indicando, está bien ahí. Ya, listo, acá, 24. En la pregunta 24 nos dicen, cuando un ácido poliprótico como el ácido fosfórico reacciona con una base como el hidróxido de sodio, se forman diferentes tipos de compuestos dependiendo de la cantidad de iones OH que reaccionen. Indique el nombre del producto principal que se forma en la siguiente reacción química balanceada. Bueno, en la ecuación tenemos por acá lo siguiente. Mira, tienes por aquí el ácido fosfórico, H3PO4. Me dice que este ácido fosfórico reacciona ¿con quién? Con 2 moles de hidróxido de sodio. Mira, 2 mol de hidróxido de sodio. Estas sustancias reaccionan y van a dar como producto principal este compuesto. Tienes por acá sodio 2, tienes por acá hidrógeno, PO4. ¿Está? Y tenemos por aquí también 2 moles de agua. El producto principal vendría a ser esta sal, ¿no? Esta sal. Pero ¿cuál es el nombre de esta sal, muchachos? ¿Cuál es el nombre de la sal? Bueno, ustedes saben que para formar la sal se necesita de un catión y de un anión. En este caso, ¿el catión quién sería, chicos? En este caso, el catión sería el ion sodio. ¿Y el anión quién sería? El anión sería el ion HPO4 con una carga de 2 menos. ¿Está bien? Entonces, ¿este catión cómo se llama? Sodio. Él se llama ion sodio. ¿Y cómo se llama este anión? Bueno, te das cuenta que el fósforo acá está combinándose con su mayor estado de oxidación, ¿no? Entonces, ¿este compuesto cómo se va a llamar? Ion hidrógeno fosfato, ¿de acuerdo? Hidrógeno fosfato. Entonces, podemos llamarlo, mira, lo puedes llamar hidrógeno fosfato. Hidrógeno fosfato. Aunque también lo podrías llamar fosfato ácido. Ácido por la presencia del hidrógeno en su estructura, ¿no? Fosfato ácido. Bien, entonces aquí el nombre que aparece es justamente fosfato ácido. O sea, este de acá vendría a ser un nombre, un posible nombre. El otro posible nombre de este anión sería fosfato ácido. Entonces, en las alternativas aparece el nombre con esta segunda, ¿no? Con esta segunda nomenclatura, fosfato ácido. Entonces, cerramos el nombre. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Fosfato ácido de sodio. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, el nombre es fosfato ácido de sodio. Ya está. Bien, chicos, entonces la clave para mi tema es la alternativa B. Listo, chicos. Ahí está resuelta entonces la pregunta número 24. 24. Bien, hagamos la pregunta número 25, muchachos. ¿De qué se trata la pregunta 25? Ah, ya la reconociste, ¿no? Un tema que nunca falta en exámenes de admisión. ¿Qué tema es? Electrólisis, ¿no? Electrólisis. A ver, dice aquí, los recubrimientos tienen diferentes funciones, decorativas, anticorrosivas, antifricción y protectores de soldadura. Un recubrimiento de plomo
se obtiene al sumergir una pieza soldada en una solución acuosa de iones plomo 2+, por un tiempo de 2000 segundos y con una intensidad de corriente de 4,825 amperes. Calcule la masa en gramos de plomo depositado sobre la pieza metálica. Y te dan de datos la masa atómica del plomo y también te dicen algo muy importante, que un Faraday equivale a 96.500 coulombs por mol. Bien, entonces, tú sabes que cuando una solución electrolítica se somete justamente a electrólisis, en el cátodo ocurre la reducción de los iones plomo en este caso. Entonces decimos acá, en el cátodo. Profe, ¿qué ocurre en el cátodo? Lo que te acabo de mencionar, la reducción. ¿Quién se va a reducir? Los iones plomo 2. Los iones plomo 2 se reducen ganando 2 moles de electrones y formando de esa manera el plomo metálico, el plomo elemental. Entonces, te das cuenta que según esta ecuación, esta semireacción, vemos que 2 moles de electrones depositan 1 mol de plomo. 1 mol de plomo. Ya está. Pero ustedes saben que en masa, 1 mol de plomo tiene una masa de ¿cuánto? El peso atómico del plomo, ¿cuánto es? 208. O sea, 1 mol de plomo en masa equivale a 208 gramos de plomo. Según las equivalencias de Faraday, 1 mol de electrones equivale a 1 Faraday. Y por dato del problema, cada Faraday equivale a 96.500 coulombs. Por lo tanto, acá tendríamos 2 veces 1 Faraday, que sería 96.500 coulombs. Ya está. Entonces, esta cantidad de carga deposita esta cantidad de masa de plomo. Masa de plomo. La pregunta es, ¿cuántos gramos de plomo, mira, cuántos gramos de plomo se van a depositar cuando en la celda circula una corriente de 4,825 amperios multiplicado esto por 2000 segundos? Colocamos entonces por aquí la intensidad de corriente 4,825 amperios y esto lo multiplicas por el tiempo, que sería en este caso 2000 segundos. Ese producto te va a dar la carga en coulomb que estás aplicando. Al resolver, vamos a hallar la masa que se va a depositar, que en este caso salió 10,4 gramos. 10,4 gramos. Así que para mi tema, la respuesta para este ejercicio es la letra C. ¿Está bien, chicos? Entonces la letra C. Sigamos con la pregunta 26. Felicitaciones, chicos, porque yo sé que muchos de los chicos que están viendo ahorita el vivo ya están comprobando sus respuestas y saben, ¿no? Saben que han respondido correctamente y ya están celebrando en casa seguramente. Felicitaciones para ellos. A ver, preguntita número 26. Dice, respecto a los radios de los iones mostrados, R+, Q-, T2+, y X2-, y te dan los números atómicos, 11, 9, 12 y 8 respectivamente, se tienen las siguientes proposiciones. Te dicen, 1, el radio del catión divalente de T es más pequeño que el radio del catión monovalente de R. O sea, las preguntas están relacionadas con el tamaño de los iones, con el radio atómico. Entonces, hay una propiedad que se cumple cuando nosotros tenemos especies isoelectrónicas como las que nos dan aquí. Se va a cumplir, a ver, colocamos acá, en especies isoelectrónicas como las que tenemos en el problema, se cumple una propiedad. ¿Y qué propiedad es esa, muchachos? En especies isoelectrónicas se va a cumplir que el tamaño, o sea, el radio varía en forma inversa. ¿Con quién? Con el número atómico. O sea, va a tener mayor tamaño, mayor radio, mayor volumen, aquel que tenga menor número atómico. ¿Entendido? Vamos a ordenar las especies de menor a mayor. ¿De acuerdo? De menor a mayor. ¿Cómo quedaría? Bueno, tenemos por acá la especie T, que es la que tiene el mayor número atómico. Mira, mayor número atómico va a tener entonces el menor tamaño. Él va a tener menor tamaño que la especie R.
¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a tener menor tamaño que R? Bueno, porque acá estamos observando que va a tener menor radio que el que tenga mayor número atómico. ¿Entendido? Ya está. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Que como él tiene mayor número atómico, va a tener menor radio. ¿De acuerdo? Menor radio, mayor número atómico. Bien, luego tenemos por aquí la siguiente especie, que sería la especie Q, ¿no? La especie Q. La especie Q tiene número atómico 9 y tiene una carga de -1. Y finalmente, la especie que va a tener mayor tamaño va a ser la especie X. La especie X tiene el número atómico 8 y tiene una carga de 2 menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya podemos ir respondiendo. Mira, la primera proposición dice, el radio de todos más, este de aquí, es más pequeño que el de R más, verdadero, él es menor que él. Entonces la primera proposición es correcta. Correcta, 1 es correcto. Segunda proposición, muchachos. Nos dicen, el radio de X2 menos, este de aquí, es más pequeño que el de Q. No, pues muchachos, es al revés. Q tiene menor tamaño que el radio de X2 menos. O sea que la segunda proposición es incorrecta. Tercera proposición, jóvenes. Muchachos, a ver, ¿qué dice aquí? El radio de todos más es el más pequeño de todos. Bueno, eso es correcto, pues, ¿no? Nos damos cuenta aquí que eso es correcto. Jóvenes, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden, jovencitos? Nos piden calcular las proposiciones que sean correctas. 1 y 3. 1 y 3, respuesta para mi tema, la clave C de cachimbo, ¿no? La clave C de cachimbo. Preguntita número 27. Preguntita número 27, muchachos. A ver, dice aquí, realizando una comparación genérica entre los compuestos orgánicos e inorgánicos de una masa molar comparable, o sea, peso molecular semejante, se tienen las siguientes proposiciones. 1. Los puntos de fusión y ebullición de los compuestos orgánicos son bajos. En cambio, los compuestos inorgánicos tienen puntos de ebullición elevados. Muchachos, eso es verdadero. No olvides que los compuestos moleculares generalmente tienen enlaces covalentes y estos interaccionan más débilmente que los compuestos iónicos que tienen atracción electrostática. Entonces la primera proposición sería correcta. ¿Qué te piden? ¿Verdadero o falso? Correcto, a ver. Lo correcto, dice. Ya, entonces la primera proposición vamos a decir que es una proposición correcta. Segunda proposición. Nos dicen, los compuestos orgánicos son covalentes, ¿correcto? Mientras que los inorgánicos tienen acentuada su característica iónica. Así es, muchachos. En los compuestos inorgánicos predomina el enlace iónico, es decir, la atracción entre los átomos por transferencia de electrones. Eso quiere decir que la segunda proposición es también correcta. Tercera proposición. A ver, en la tercera proposición, ¿qué nos dicen, chicos? Los compuestos orgánicos son solubles en el agua. Ya no sigo leyendo, muchachos, porque generalmente los compuestos orgánicos son solubles en solventes apolares como el benceno, tetracloruro de carbono, etc. O sea, la tercera proposición es incorrecta. Incorrecta. ¿Está? Bien, te piden aquellas que sean correctas, sería 1 y 2. 1 y 2. Entonces por aquí vamos a marcar como respuesta la alternativa C. 1 y 2. Pregunta número 28. Pregunta número 28. A ver. En la pregunta 28 nos dicen, un elemento X al oxidarse en el aire. Muchachos, ¿cómo se oxida el elemento X? Jóvenes, para la oxidación de X debe haber una reacción con el oxígeno. Y esta reacción produce el óxido. La fórmula del óxido me dicen que es X2O3. Eso indica que en este compuesto el estado de oxidación de X, ¿quién sería? +3.
No olvides entonces que este de acá sería el estado de oxidación de X en este compuesto. Te dicen también de que se va a combinar 1 gramo de X, ¿no? 1 gramo de X, y tenemos por aquí 0,89 gramos de oxígeno. Y lo que nos piden es calcular cuál es la masa molar del elemento X. Bien, como tenemos aquí algunas masas y tengo el oxígeno, me parece que lo más recomendable aquí es aplicar la ley del equivalente químico. A ver, colocamos por acá, ley del equivalente químico. Profe, con los nervios me olvidé de qué se trata la ley del equivalente químico. Bueno, según esta ley, dice de que en toda reacción química se debe cumplir que el número de equivalentes químicos de la sustancia tiene que ser igual. O sea, el número de equivalentes químicos de X tiene que ser igual al número de equivalentes químicos del oxígeno. Ah, ya, profe, eso era. Claro. Ahora, también tenemos que recordar cómo se calcula el número de equivalentes. Para calcular el número de equivalentes con estos datos, vamos a plantear la siguiente formulita. El número equivalente de X vamos a calcular dividiendo la masa de X, ojo, la masa de X, ¿entre quién? Entre la masa equivalente de X. Igual por aquí. Como tenemos de dato la masa de oxígeno, vas a dividir la masa de oxígeno sobre la masa equivalente del oxígeno. Pero muchachos, antes de seguir avanzando, cultura general, ¿cuál es el valor de la masa equivalente del oxígeno? Ustedes lo saben, ¿ah? ¿Cuánto es? 8, ¿no? 8, eso es cultura general, muchachos. Bien, profe, pero me están pidiendo calcular la masa molar, y acá no aparece la masa molar. No, pero ustedes deben recordar también, mira, recordando, ¿cómo se calcula la masa equivalente de una sustancia X? Fácil, profesor, se divide la masa molar de la sustancia X entre su respectivo parámetro teta. Pero como X es una sustancia elemental, vamos a colocar aquí, en este caso, el estado de oxidación de X en valor absoluto. Entonces, reemplazando esta expresión acá, ¿qué nos quedaría? A ver, reemplaza todo. Te va a quedar 1 entre la masa molar de X, que vendría a ser su masa atómica, la masa atómica de X, entre el estado de oxidación de X, pero el estado de oxidación de X vimos que es 3. Y esto lo igualas y colocas por acá la masa de oxígeno, que por dato vale 0,89. Entre la masa equivalente del oxígeno, que es 8. Por lo tanto, muchachos, resolviendo aquí encontramos que la masa atómica del elemento X que me están pidiendo, ¿cuánto va a ser? 26,96. Profe, no hay clave. Bueno, no sale exactamente 26,96, pero sí hay 27. Por lo tanto, la respuesta más cercana es la letra C. La letra C. Bien, chicos, a ver, hagamos un par de problemitas más. Un par de problemitas más, chicos, para ir terminando con la transmisión. A ver, veamos por acá la pregunta número 29. 29. Dice, el yoduro de potasio es un compuesto iónico. Te están asegurando, te están afirmando de que el yoduro de potasio es un compuesto iónico. Y te piden indicar una propiedad general de este compuesto. Alternativa A. Me dicen que es líquido a 25 grados de temperatura. Muchachos, 25 grados de temperatura es una temperatura ambiente. Y nosotros sabemos que a temperatura ambiente, los compuestos iónicos como el yoduro de potasio son sólidos. O sea que la alternativa A es falsa. Alternativa B. Dice, es un buen conductor eléctrico en estado sólido. Falso, muchachos. Los compuestos iónicos en estado sólido son malos conductores eléctricos. Pero si nosotros fundimos, ¿no? Calentamos hasta que se funda, o de repente lo disolvemos en agua formando una solución, esos materiales sí se convierten en buenos conductores eléctricos, pero no en estado sólido. Falso, entonces. C. Está formado por unidades discretas llamadas moléculas. Falso, muchachos. Los compuestos iónicos están formados por las llamadas unidades fórmula, o en todo caso también lo podrías llamar par iónico, pero no moléculas. Alternativa D. Es soluble en solvente polar agua. Correcto, muchachos.
Las sales, como por ejemplo el cloruro de sodio o el yoduro de potasio, se pueden disolver en agua. O sea que aquí la alternativa correcta es la alternativa D. Bien, chicos, acá terminamos, no insistan. A ver, la pregunta número 30. Pregunta número 30. Dice aquí, respecto a la corrosión, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Para que se produzca la corrosión es indispensable la presencia del oxígeno. No, muchachos. Si bien es cierto, el oxígeno participa, ¿no?, en un modo importante para la corrosión de los materiales, principalmente de metales. Pero sin embargo, no olvides que en ambientes donde hay también humedad, donde hay agua, se produce la corrosión. ¿De acuerdo? O sea, la primera proposición sería falsa. Segunda proposición. Dice, la protección catódica es un método de protección muy empleado. Utiliza un metal de alto potencial de oxidación llamado cátodo de sacrificio. Muchachos, eso es falso. ¿Y por qué es falso, profe? Es falso porque el nombre correcto no es cátodo de sacrificio, es ánodo de sacrificio. Eso consiste en que nosotros podemos proteger un determinado metal colocando otro metal que tenga un mayor potencial de oxidación. De esa manera se va a oxidar, se va a sacrificar el material que tenga un mayor potencial de oxidación frente al material que estamos protegiendo. Y por último, la tercera proposición. A ver, dice aquí, la corrosión puede disminuir al sumergir la pieza a proteger en una solución reductora de baja concentración. Bueno, aquí ese término baja concentración es muy importante. Esta proposición sería falsa, muchachos. ¿De acuerdo? Esta proposición es falsa porque en todo caso habría que ver aquí la concentración de la solución entre otros factores, los cuales podrían modificar el mayor o menor potencial de oxidación de la sustancia que se encuentra presente en la solución reductora. Por lo tanto, muchachos, la clave para este temita sería la clave E. Listo, chicos. Bueno, felicitarlos, muchachos, de antemano porque sé que tenemos muchos ingresantes acá en la academia, ¿no? Y para los que se quedaron por un cachito, un poquitito, un poquitín, un poquis, no se olviden, muchachos, que estamos acá para seguirlos apoyando en este su camino rumbo a la universidad. Te esperamos para darte todo nuestro apoyo el día 25 de febrero con el inicio de nuestros ciclos anual y semestral UNI. No olvides también escolar que el día 16 de marzo te esperamos para que puedas comenzar con tu ciclo, y también los chicos que van al examen de becas, 25 de febrero. Listo, muchachos, un gusto haberlos acompañado. Claro que sí. No olviden, chicos, de que las claves de todas las preguntas ya se encuentran en nuestras redes sociales. Entren ahí, averigüen sus claves, ¿no? Cotejen y acelerar, muchachos. Listo, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.